Imaginen una gélida noche de invierno en medio de un castillo medieval. El viento exterior azota las contraventanas y una corriente helada y un frío penetrante recorren los pasillos de piedra. Los sólidos muros de la fortaleza protegen de los enemigos, pero no del todo del invierno. El frío se cuela lentamente a través de ellos. En las habitaciones no existe calefacción central ni radiadores eléctricos. La única fuente de calor es la luz parpadeante de un fuego abierto, un hogar en medio de la sala o una chimenea crepitando en un rincón. Si tienes suerte de estar en una construcción más nueva, en cualquier otro lugar se extiende el frío, la penumbra y una oscuridad inhóspita. Quizás sientas el humo del fuego mezclándose con el aire frío y escuches cómo la gente se acurruca más cerca de las llamas. En este vídeo descubrirán cómo la gente en la Edad Media lograba dormir durante las largas noches de invierno en condiciones tan inhóspitas, sin morir congelada. Revelaremos qué trucos e inventos ingeniosos les ayudaban a sobrevivir al frío nocturno tras las gruesas murallas. En un momento descubriremos que los habitantes de los castillos medievales no estaban tan indefensos contra el invierno como podríamos pensar. Tenían sus métodos probados, gracias a los cuales lograban calentarse y descansar incluso con heladas severas. Hoy consideramos el sueño como una parte importante de la salud y el confort. Nos preocupamos por colchones cómodos, almohadas suaves, edredones cálidos y la temperatura ideal en el dormitorio. Cuando el termómetro se acerca a cero, encendemos la calefacción o añadimos una manta extra. Pero en la Edad Media, la gente tomaba el sueño como una parte natural de la vida y apenas conocía el lujo del confort al dormir. Solo podían soñar con una cama de calidad, ropa de cama limpia o un calor perfecto en la habitación. Y esto, incluso en los castillos nobles considerados el pináculo de la riqueza de su tiempo. Aunque los castillos proporcionaban seguridad a sus habitantes frente a los invasores, se convertían en neveras de piedra, tan pronto como llegaban los meses de invierno. Cualquiera que haya visitado un castillo o palacio en un día frío sabe lo gélidas que pueden ser las salas de piedra. La idea de un sueño tranquilo en una sala tan helada pone la piel de gallina a la gente moderna. ¿Cómo era entonces el descanso nocturno de los señores del castillo, sus familias, caballeros, guardias y sirvientes? ¿Cómo lograban calentarse en tiempos en que no había calefacción central ni ventanas dobles? En un momento nos trasladaremos juntos siglos atrás y desvelaremos la realidad cotidiana de las noches frías en un castillo medieval. Desde dormir juntos sobre paja frente al fuego hasta suntuosos dormitorios con dosel, desde las llamas crepitando en las chimeneas hasta las mantas de piel y las bebidas calientes antes de dormir. Revelaremos, por ejemplo, por qué la gente a menudo se acostaba junta en una misma habitación y cómo eso les ayudaba contra el frío. También descubrirán cómo funcionaba la cama medieval con dosel y para qué servían las pesadas cortinas alrededor del lecho. Se enterarán del papel que jugaban en el calentamiento nocturno las pieles, la paja en el suelo, las piedras calientes a los pies de la cama e incluso los animales vivos en el dormitorio. Quizás se sorprendan de cuántos de aquellos trucos usamos hoy en día de forma modificada. En un momento, revelaremos el secreto de cómo nuestros antepasados se mantenían calientes, mientras afuera arreciaba la ventisca y las temperaturas caían muy por debajo del punto de congelación. Prepárense para un viaje al pasado, que quizás cambie su perspectiva sobre sus propios edredones y el confort nocturno. En la Alta Edad Media, aproximadamente en la transición de los siglos XII y XIII, muchos castillos eran relativamente modestos y carecían de espacios habitables suntuosos. El señor del castillo y su familia a menudo dormían en una misma habitación, junto con la servidumbre. El salón principal del castillo funcionaba durante el día como sala de estar y comedor, pero por la noche se transformaba en un dormitorio común para todos los habitantes. Cuando llegaba la noche, se apagaban las velas y después de la cena, los sirvientes extendían paja fresca o heno por el suelo de piedra. El salón se oscurecía. Solo las brasas rojas brillaban en el hogar. La gente elegía sus lugares para la noche. El viejo castellano se acostaba con alivio en su banco favorito en la esquina. Dos hombres de armas discutían en voz baja sobre quién dormiría más cerca de los restos del fuego, y la joven ayudante de cocina se acurrucaba junto a su madre cocinera, ambas envueltas juntas en una gruesa capa. Se oía un último crujido en una viga o el correteo de un ratón en la pared.
y luego el salón se llenaba solo con la respiración de los cansados durmientes. Se acostaban a dormir ya sea directamente sobre esa capa de paja o en simples bancos de madera, si estaban disponibles. Cada uno se acercaba lo más posible al hogar en el centro del salón, donde se consumía el fuego de la tarde para capturar los últimos restos de calor. Todos se cubrían con mantas gruesas, sayos, túnicas de lana gruesa o pieles de oso, lobo u oveja. En resumen, cualquier cosa que calentara bien. Sobre sus cabezas, quizás colgaban hierbas y carne ahumada de las vigas, pero definitivamente no una lámpara de araña con bombillas. La única luz era el resplandor rojo de las brasas y las parpadeantes antorchas. Dormir juntos de esta manera tenía varias razones. La primera, por supuesto, era la necesidad de calentarse. Cuando 20 personas dormían juntas en una habitación, su calor corporal se sumaba y el aire interior se calentaba un poco más que si una sola persona pasara la noche allí. Los historiadores señalan que la convivencia comunitaria era completamente normal en la cultura medieval. Provenía de tiempos ancestrales, cuando la gente se reunía para mantenerse caliente y a salvo de los depredadores nocturnos. Este sentido de pertenencia y seguridad perduró en los castillos medievales. Por lo tanto, no era nada extraño que el señor, la señora, sus hijos, los caballeros y la servidumbre durmieran cerca unos de otros. Por supuesto, los de cuna más noble podían tener reservado un rincón un poco mejor del salón o su propia cama separada por una cortina, pero la privacidad total no existía. Otra razón para dormir juntos era la limitada capacidad de calefacción. El gran salón solía tener un hogar abierto en el centro, pero durante la noche el fuego se mantenía solo bajo, por seguridad y para ahorrar leña. No siempre podían permitirse una hoguera ardiendo toda la noche. La madera era un bien valioso, y además, un fuego abierto sin supervisión representaba un riesgo de incendio. Las reservas de leña debían prepararse con mucha antelación. En otoño, los sirvientes, por orden del señor, transportaban al castillo carretadas enteras de troncos y leños que se almacenaban en la leñera. Sin embargo, un invierno largo podía agotar las reservas. Entonces era necesario calentar solo las habitaciones más importantes y dejar que el fuego se apagara en las demás. El calor se concentraba donde estaba la gente. Los bosques alrededor del castillo proporcionaban madera, pero si estaban talados o si llegaba un asedio, surgía un problema. Por lo tanto, el fuego se dejaba humear la mayor parte de la noche. Se mantenían más bien las brasas calientes, y ocasionalmente alguno de los soldados de guardia, al pasar por el salón en su ronda, añadía silenciosamente un leño para que no se apagara por completo y un poco de calor durara hasta la mañana. En cuanto las llamas se extinguían, la temperatura en la sala caía rápidamente. Si una sola persona pasara la noche en el espacio, pronto la despertaría el frío. Pero cuando alrededor roncaban y respiraban muchas personas y cerca del fuego dormían capullos humanos apilados, se mantenía un poco más de calor en el interior. Uno podía acostarse incluso junto a su perro fiel. Los perros pequeños de la nobleza a menudo servían como calentadores de pies vivos y dormían a los pies de su amo o ama. De manera similar, en el campo, los campesinos dejaban el ganado en la habitación durante la noche para que los calentara. En el castillo, este papel lo cumplían al menos los perros y el calor general del grupo de personas. Sin embargo, dormir juntos también tenía sus desventajas e incomodidades, que hoy apenas podemos imaginar. Tanto los señores como la servidumbre solo podían soñar con un sueño ininterrumpido. Por la noche, en los salones resonaban ronquidos, toses, el crujido de la paja y otros ruidos de docenas de compañeros de dormitorio. A esto se añadían olores desagradables, ya sea corporales, el humo del hogar o el hedor de animales y desperdicios. La privacidad prácticamente no existía. Incluso los asuntos más personales a menudo ocurrían en presencia de otros. Fuentes históricas documentan que los cónyuges a veces concebían un hijo silenciosamente bajo la manta, mientras los demás compañeros de dormitorio ya dormían. Por cierto, los niños también dormían junto con los adultos, ya sea directamente con sus padres, o los dormía una niñera en la habitación común. Los bebés a menudo dormían con la madre, para que ella los calentara con su cuerpo y pudiera amamantarlos en cualquier momento. Además, las paredes de piedra de los salones eran frías y a menudo húmedas, porque en el interior
se condensaba la humedad de la respiración de tanta gente y de la cocina. Si la noche era gélida, incluso podía formarse escarcha en las paredes frías, y si alguien dormía cerca de la pared, fácilmente le entraba una corriente de aire. Por eso, la gente se mantenía más bien en el centro de la habitación, cerca del hogar, y trataban de calentar las paredes colgando textiles. Incluso en los salones comunes, a veces se colgaban en las paredes alfombras, pieles o, más tarde, tapices que cumplían una función aislante. Se pueden considerar como una especie de mantas de pared, que ayudaban a mantener el calor dentro. La peor situación ocurría si al castillo le faltaba combustible. Durante un largo asedio en invierno, podía producirse una escasez crítica de madera. Los defensores, desesperados, quemaban entonces todo lo que ardía: barriles rotos, muebles viejos, paja de almacenes improvisados, o simplemente temblaban de frío en los oscuros salones. El invierno, en esos momentos, se convertía literalmente en otro atacante contra el que era difícil luchar. En estas condiciones, no quedaba más que acostumbrarse a la incomodidad. La gente medieval era más resistente y consideraba el frío como parte de la vida. Solían dormir cansados después del esfuerzo de todo el día, por lo que se dormían a pesar de las molestias. Las pulgas y otros insectos en la paja podían picarlos, pero eso no era nada excepcional en aquel entonces. Las picaduras de pulga eran parte de la vida, tanto como las sábanas ásperas o el aire viciado. Por la mañana, reavivaban el fuego, estiraban los miembros entumecidos y se lanzaban a otro día. Yacíamos como leños en el umbral. El frío calaba hasta los huesos y las pulgas nos picaban toda la noche. Solo cerca del fuego era medianamente soportable. Por la mañana nos levantábamos completamente congelados, pero no había a quien quejarse. En un momento, sin embargo, veremos cómo cambió la vida en el castillo, cuando comenzaron a construirse dormitorios privados más acogedores y la calefacción mejoró. Alrededor del siglo XIII se produjo un cambio gradual en los castillos. De fortalezas defensivas, comenzaron a convertirse en residencias para la vivienda permanente. La nobleza ya no quería pasar inviernos enteros acampada junto al fuego en el suelo. Un papel importante probablemente lo jugaron también las esposas de los señores del castillo, que pasaban la mayor parte del tiempo en el castillo y exigían más comodidad. Por lo tanto, aproximadamente desde finales del siglo XIII, se comenzaron a añadir a la sala principal de muchos castillos habitaciones separadas que servían como dormitorios. Estas habitaciones eran más pequeñas, se podían cerrar y proporcionaban más calor y privacidad. A menudo se encontraban en el piso superior o junto al gran salón, y se accedía a ellas desde un corredor o galería. El dormitorio típico de la época tenía un mobiliario bastante austero, pero en comparación con el frío salón, era un progreso significativo. Dentro se encontraba principalmente una cama elevada con dosel, un gran lecho sobre una estructura de madera provista de cortinas alrededor. Lo interesante es que los dormitorios de los nobles no servían solo para dormir. A menudo eran también el estudio y el espacio social del señor. Por ejemplo, se dice que el rey francés Luis IX, San Luis, celebraba reuniones importantes sentado directamente en su cama. Se sentaba apoyado entre almohadas en el lecho y sus caballeros estaban de pie o arrodillados alrededor. La cama se convertía así literalmente en su trono de confort, donde se rodeaba de calor y suavidad durante las negociaciones. Junto a la cama, generalmente no faltaba un robusto arcón de madera para guardar ropa y objetos de valor, que a veces también servía como banco. En un rincón de la habitación podía haber un sillón simple o un taburete y una pequeña mesa, pero una parte importante del equipamiento era, sobre todo, la chimenea. Inicialmente, en los castillos el fuego era abierto en medio de la habitación, pero durante los siglos XIII y XIV se extendió la invención de la chimenea, con conducto, y los hogares se incorporaron a las paredes. La chimenea de pared con conducto permitía hacer fuego en una habitación cerrada sin que ésta tuviera que llenarse de humo. Las llamas podían así crepitar en el rincón del dormitorio y el aire caliente subía por el conducto en lugar de irritar los ojos de los durmientes. Al mismo tiempo, la chimenea irradiaba calor al entorno y calentaba la estancia mucho más eficientemente que el antiguo hogar en medio del salón. Sin embargo, la calefacción con leña en la chimenea no fue la única mejora. Los constructores y habitantes medievales
Pronto comprendieron que el calor debía mantenerse en el interior. Las paredes de piedra, de hecho, irradiaban frío. Durante el día podían calentarse con el sol o el fuego, pero por la noche actuaban como las paredes heladas de una nevera. Por eso, en los dormitorios, las paredes se cubrían con telas. Los nobles podían permitirse hermosos tapices tejidos con escenas de batallas o cacerías que adornaban las paredes. No solo agradaban a la vista, sino que principalmente servían como aislamiento. Retenían el calor e impedían que las corrientes de aire penetraran por las paredes. Donde no había tapices, servían también pesadas cortinas o revestimientos de madera. Algunas habitaciones tenían paneles de madera que creaban una cámara de aire entre la pared de piedra y el interior, reduciendo así la sensación de frío. En los suelos se colocaban pieles, esteras o alfombras, si estaban disponibles, para que los pies no sintieran el suelo desnudo. Las ventanas del dormitorio solían ser estrechas y se cubrían solo con contraventanas de madera. Los paneles de vidrio eran un artículo de lujo en la Edad Media y aparecían quizás solo en las capillas del castillo o en residencias muy ricas. Como mucho, en las ventanas se insertaba pergamino o tela tensada impregnada de aceite, para dejar pasar parcialmente la luz y frenar el viento. Durante el invierno, las contraventanas se cerraban firmemente y las rendijas se tapaban con tela. Aún así, el frío penetraba por las ventanas, por lo que la cama se colocaba lo más lejos posible de ellas, idealmente cerca de la chimenea y de una pared interior, donde estaba más cálido. Otra invención que comenzó a aparecer en las residencias ricas hacia finales de la Edad Media fue la estufa de azulejos, Kachelofen. Mientras que en Europa occidental seguían dominando las chimeneas abiertas, en Europa central y los países alpinos, los maestros alfareros comenzaron a construir estufas cerradas de azulejos de cerámica ya en los siglos XIV y XV. Estas estufas, a menudo con esmalte verde, podían acumular calor. Por la noche se cargaban bien de leña. Las paredes de cerámica absorbían una enorme cantidad de energía térmica y luego irradiaban calor lentamente a la habitación durante toda la noche. A diferencia de la chimenea, que se enfriaba poco después de que los leños se consumieran, el dormitorio con una estufa de azulejos permanecía agradablemente templado hasta la mañana. En algunos castillos de la Baja Edad Media, gracias a las estufas, dejó de existir el riesgo de que los durmientes tiritaran de frío hasta la mañana. Por supuesto, las estufas eran costosas y aparecían solo en las residencias más ricas, pero una vez que alguien la adquiría, la diferencia en el confort térmico era considerable. Algunos castillos fueron incluso más lejos. Experimentaron con una especie de calefacción central. Por ejemplo, el extenso castillo de la Orden Teutónica en Malbork, Marienburg, en Polonia, tenía un ingenioso sistema de calefacción a finales del siglo XIV. En el sótano del castillo se encendían enormes hornos y el aire caliente fluía a través de una red de conductos en las paredes hacia las habitaciones superiores. Gracias a esto, lograban calentar parcialmente incluso las salas más remotas. Sin embargo, estas tecnologías eran excepcionales y la mayoría de los castillos debían depender de chimeneas y estufas comunes. El surgimiento de dormitorios privados y la mejora de la calefacción significaron que la vida nocturna en el castillo era un poco más soportable. El señor del castillo y su familia podían acostarse en su propia estancia calentada, mientras afuera soplaba el viento. En comparación con el vasto salón lleno de gente, aquí reinaba más silencio y calma. Sin embargo, ni siquiera los nobles tenían la noche completamente para ellos solos. Era costumbre que en el dormitorio del señor también pasara la noche su sirviente más cercano, un ayuda de cámara o un paje, que dormía junto a la puerta en un pequeño banco o en el suelo, junto al umbral. Debía estar así siempre a mano por si el señor necesitaba algo y al mismo tiempo vigilaba la entrada a la estancia. La privacidad total del señor seguía siendo, por tanto, limitada. Del mismo modo, la señora podía tener en su dormitorio a una joven dama de compañía o sirvienta para acompañarla y ayudarla. El resto de los habitantes del castillo, caballeros, soldados, servidumbre, seguían durmiendo juntos en otro lugar. O bien utilizaban el gran salón original, o tenían habilitado un dormitorio común especial, quizás en el ático o en un edificio anexo. Por ejemplo, la Guardia Armada del castillo solía tener su propia habitación,
donde varios soldados dormían juntos en simples camastros, tarimas. Si alguno de ellos se casaba, a veces se le asignaba una pequeña alcoba para él y su esposa, pero estas eran más bien excepciones para los sirvientes más estimados. Incluso en un dormitorio más cálido con chimenea, el invierno podía atormentar a una persona. Por la noche no era posible seguir añadiendo leña al fuego, por lo que, hacia la mañana, incluso esta estancia podía enfriarse. Por la mañana, los habitantes de los dormitorios a veces descubrían que el agua en la jofaina o en el recipiente junto a la cama se había congelado durante la noche, si el fuego se había apagado por completo. Las temperaturas en el interior podían así acercarse al punto de congelación. Aunque la nobleza podía permitirse más mantas y camas más cómodas, el aire frío en el dormitorio era una realidad también para ellos. No era raro que se formara vaho con la respiración de los durmientes en la fría estancia. Por eso, debían confiar aún más en el equipamiento de la cama y en métodos personales para calentarse. Por lo tanto, en un momento echaremos un vistazo directamente bajo el dosel de la cama medieval y exploraremos de qué estaban hechos los lechos de nuestros antepasados y cómo les ayudaban a superar las noches frías. Ni la mejor arquitectura de castillo puede garantizar el calor por sí sola. Dependía mucho de las propias personas cómo se protegían individualmente contra el frío. Los habitantes del castillo conocían varios trucos para hacer la noche más agradable y no congelarse. Para empezar, buscaban los lugares más cálidos que ofrecía el castillo. Para la servidumbre y los criados, esto a menudo significaba la cocina. La cocina solía ser la habitación más cálida durante el día gracias al fuego que ardía constantemente bajo las calderas y en los hornos. No es de extrañar que, después del toque de queda, cuando el trabajo cesaba, los cocineros, ayudantes y sirvientes extendieran sus lechos allí mismo. Dormían en bancos de madera o directamente en el suelo junto a la chimenea, acurrucados cerca de las cenizas aún calientes. El macizo horno de ladrillo irradiaba calor residual hasta la mañana, y la cocina era así un refugio agradable contra el frío. El proverbial calor del hogar, en la versión del castillo, era precisamente la cocina. Paradójicamente, el lugar de trabajo se convirtió en el lugar de descanso para los de más bajo rango. De manera similar, el establo era un dormitorio atractivo en invierno para los mozos de cuadra. Los caballos mismos irradian calor corporal, y en el establo hacía unos grados más que afuera. Después de alimentar y acomodar a los caballos por la noche, los mozos extendían un poco de paja junto a sus protegidos. Envueltos en capas y mantas, pasaban la noche en compañía de los cálidos cuerpos y alientos de los caballos, aunque a costa del omnipresente olor a estiércol. Para la mayoría de la gente común en el castillo, tal incomodidad era normal. Preferían el olor del establo o la cocina que tiritar de frío. Otra medida personal contra el frío era, por supuesto, la ropa y las mantas. Hoy tenemos pijamas especiales y ropa térmica, pero en la Edad Media no existía nada parecido. La gente dormía o bien con lo que llevaba puesto durante el día, o se ponía un simple camisón de lino, si pertenecían a una clase alta. Los durmientes pobres a menudo no se quitaban en absoluto los abrigos, túnicas o calzas. Se acostaban vestidos, porque cada prenda de ropa extra significaba una noche más cálida. La ropa de abrigo también podía servir como una manta adicional. Se echaban por encima la capa o el sayo. Por el contrario, los nobles ricos a veces se daban el lujo de dormir desnudos o solo con la camisa interior. Tenían a su disposición cálidos edredones y pieles bajo los cuales se calentaban. Documentos del siglo XIV, por ejemplo, sugieren que en algunos países, como en la península ibérica, era completamente natural para los nobles dormir sin ropa, envueltos solo en la ropa de cama. El cronista Fernão Lopes, por ejemplo, describió una historia de Portugal donde un marido celoso sorprendió a su esposa por la noche. Ella saltó del lecho completamente desnuda y ágilmente se cubrió con una camisa, lo cual el cronista menciona como algo completamente habitual. Incluso circunstancias tan desagradables documentan que dormir sin ropa no era desconocido en los círculos altos. En cambio, el sirviente que yacía junto a su puerta probablemente se acurrucaba en su abrigo de lana. En cuanto a cubrirse la cabeza por la noche, la gente de entonces sabía bien que la mayor parte del calor se escapa por la cabeza. Por eso, para dormir se ponían varios gorros, cofias o pañuelos. Los hombres podían dormir con un gorro suave parecido a una capucha, que cubría también las orejas.
Las mujeres se ataban un pañuelo o una cofia ligera sobre el cabello para la noche. En las representaciones de la época, a menudo vemos figuras en la cama con la cabeza cubierta. Esta costumbre perduró hasta la época moderna en forma del clásico gorro de dormir. Quien tenía los pies fríos, o bien se los calentaba a fondo junto al fuego antes de dormir, o no dudaba en dejarse puestos los calcetines de lana incluso para dormir. Los pies fríos pueden ser una molestia incluso bajo un montón de mantas. La ropa de cama y las mantas eran un capítulo aparte. En las camas medievales había colchones rellenos de todo tipo de material natural. El más común era el jergón relleno de paja, heno o lúpulo. La paja se cambiaba de vez en cuando, porque se apelmazaba, y también porque a los parásitos les gustaba instalarse en ella. Para mejorar el olor y la higiene, a menudo se añadían al jergón hierbas secas, como lavanda, ruda o tanaceto, que debían repeler a los insectos y perfumar el lecho. En las fincas más ricas, también tenían colchones más blandos rellenos de plumas, básicamente enormes almohadones rellenos de pluma de ganso o pato, sobre los que se yacía como en una nube. A menudo se combinaban capas, abajo un jergón firme para aislar del suelo, y encima el almohadón de plumas para mayor suavidad. Además, la cama incluía almohadas para la cabeza, también de paja o plumas, y por supuesto, mantas, cobertores. Las mantas eran a menudo telas de lana, a veces acolchadas con otra capa de lana, y en la superficie podían tener incluso un textil más caro, como seda, para aparentar. En invierno, además, se añadían mantas de piel, de oso, lobo, zorro, marta cibelina o simplemente pieles de oveja o cabra cosidas juntas en una gran cubierta. Tal cobertura de piel era pesada y retenía excelentemente el calor. No es de extrañar que el lecho de los ricos estuviera literalmente superpuesto con capas de textiles, sábanas de lino fino, sobre ellas mantas cálidas, sobre ellas pieles, y encima quizás incluso una colcha. Uno se acurrucaba en todo eso y creaba literalmente un nidito, donde el frío no podía alcanzarlo. Una parte muy importante de la cama eran los ya mencionados doseles y cortinas. Cuando uno se acostaba en el lecho, podía correr las cortinas alrededor de la cama, creando así un pequeño espacio cerrado. El calor corporal dentro de este espacio se mantenía mucho mejor. Prácticamente, creaba una habitación en miniatura dentro de la habitación, calentada por su propio cuerpo. Las gruesas cortinas de tela impedían las corrientes de aire, así que, aunque la temperatura en el dormitorio bajara quizás a 0 después de apagarse el fuego, dentro del capullo alrededor de la cama, bajo las mantas, seguía siendo agradable. Este principio podemos compararlo con un saco de dormir moderno o el dosel de una cuna. Es un pequeño mundo aislado. El dosel de la cama también aseguraba privacidad, lo cual era útil no solo frente a eventuales compañeros de dormitorio, sirvientes, sino también por la sensación de intimidad. Si en la habitación corrían roedores o insectos, las cortinas los mantenían, hasta cierto punto, fuera del lecho. La gente de la época creía que las cortinas incluso protegían contra el mal aire nocturno y las enfermedades propagadas por el viento. Pero en la práctica, protegían principalmente contra las corrientes de aire y el polvo que caía del techo. Menciones en las fuentes atestiguan que dentro de las cortinas corridas hacía, de hecho, notablemente más calor que en el resto de la habitación. La diferencia podía ser de varios grados. Para que el lecho estuviera perfectamente preparado, la servidumbre también se ocupaba de precalentar la cama. Las sábanas frías no son agradables ni hoy en día, y menos en la Edad Media. Por eso existía la costumbre de que, antes de que el señor fuera a dormir, un sirviente calentara el lecho. O bien tomaba un ladrillo o una piedra grande calentada previamente en la chimenea, la envolvía en un trapo y la colocaba bajo las sábanas a los pies de la cama, o usaba un calentador de cama especial. Este era una sartén de metal, badila, con tapa y un mango largo, en la que se vertían brasas calientes del hogar. Con la sartén, el sirviente luego planchaba la cama entre las sábanas para calentarlas. La sartén de hierro con brasas funcionaba como un antiguo secador de pelo o manta eléctrica. Por supuesto, debían tener cuidado de que la tela no prendiera fuego. Probablemente no se podían evitar accidentes ocasionales con hollín en las sábanas, pero mejor un poco de suciedad que una cama helada. Cuando el cansado señor del castillo se acostaba,
Le esperaba un nidito agradablemente calentado del que ni siquiera quería salir. Y hablando de salir, por la noche también era necesario atender las necesidades corporales. Nadie quería abandonar la cama caliente y aventurarse por pasillos fríos hasta la lejana letrina del castillo, sin mencionar que afuera estaba oscuro y quién sabe qué alimañas había. Por eso, cada dormitorio tenía debajo de la cama o en un rincón un orinal, vaso de noche, un recipiente para hacer las necesidades. Si el durmiente sentía la necesidad, simplemente lo resolvía en el orinal allí mismo en la habitación, y no tenía que ir a ningún lado. Por la mañana, el contenido se vaciaba, a veces de forma poco elegante, por la ventana al foso. Esta costumbre, aunque no está directamente relacionada con el calor, ciertamente contribuía a la comodidad de los durmientes. No tenían que abandonar su cálido refugio. Antes de dormir, también valía la pena calentar el cuerpo desde dentro. A la gente medieval le gustaba tomar algo caliente por la noche, ya fuera un cuenco de sopa caliente o gachas, o una bebida para calentarse. Eran populares varias decocciones de hierbas y el vino especiado. El vino caliente, vino hervido con especias y miel, ya se bebía en la Edad Media, y sigue siendo una bebida de invierno popular hoy en día. También se hervía cerveza con hierbas o leche con miel. Un poco de alcohol, aunque objetivamente no calienta el cuerpo, subjetivamente induce una sensación de calor y relajación, por lo que dormirse en el frío era más fácil. Cuando uno se metía bajo las pieles, un trago de hidromiel o cerveza caliente le calentaba el estómago, y la ventisca exterior no le molestaba tanto. No se puede olvidar otro truco agradable para calentarse: dormir de a dos o más personas. Al dormir juntos, la gente se calentaba mutuamente. Por eso también familias enteras a menudo dormían juntas. En los castillos, esto se aplicaba, por ejemplo, a los cónyuges que compartían el lecho, si es que la finca mantenía el principio de un lecho común. Pero incluso fuera del marco matrimonial, se aplicaba que más cuerpos equivalían a más calor. Cuando, por ejemplo, llegaba un invitado y tenía que pasar la noche, a menudo simplemente se apretujaba en la cama con el anfitrión. En las posadas esto era habitual, y ni siquiera en los castillos era un tabú, siempre que se tratara de buenos amigos o parientes. El calor del cuerpo humano era un bien que no se desperdiciaba. Mejor apretarse en una cama que congelarse cada uno por su lado. El lecho compartido era estrecho, pero mientras la gente no se peleara por la manta, proporcionaba el doble de rendimiento térmico. Es interesante que la gente medieval a menudo ni siquiera dormía de un tirón toda la noche. Era común el concepto del primer y segundo sueño. Después de acostarse por la tarde, dormían quizás desde las 8 p.m. hasta la medianoche, primer sueño. Luego se despertaban durante 1 o 2 horas. Durante esta pausa, podían añadir un leño a la chimenea, revisar a los niños, rezar o incluso charlar. Y luego volvían a dormirse hasta la mañana, segundo sueño. Este ciclo natural de sueño en 2 fases era una reacción a las largas noches de invierno y la escasa iluminación. A la gente no le importaba despertarse en medio de la noche. Al contrario, lo tomaban como algo natural. Podían así, durante la pausa nocturna, mover un poco el cuerpo o añadir leña al fuego, asegurando así calor para el resto de la noche. Por la mañana se levantaban descansados para el nuevo día. Para los monjes y monjas de monasterio, el sueño bifásico era incluso una obligación. La oración nocturna llamada maitines los obligaba a levantarse en medio del mayor frío. En las frías iglesias monásticas, recitaban oraciones mientras su aliento se condensaba en nubes de vapor, y luego regresaban a sus humildes lechos para el segundo sueño. Los dormitorios monásticos, dormitorios comunes, a menudo no se calentaban en absoluto. Monjes y monjas dormían con sus hábitos y se cubrían con mantas sencillas. Aceptaban deliberadamente la incomodidad del frío como parte de la disciplina espiritual. Esto también ilustra las duras condiciones que la gente soportaba entonces, y a menudo voluntariamente. Gracias a la combinación de todos estos trucos, desde compartir el calor corporal mutuamente hasta el fuego, las capas de mantas y las pieles, la gente en los castillos lograba sobrevivir a las noches heladas y dormir. Nosotros hoy tenemos una situación incomparablemente más cómoda. Veamos, para concluir, cómo las preocupaciones medievales por el invierno difieren de las nuestras y qué hemos conservado hasta hoy de aquel arte de mantenerse caliente. Para imaginarlo todo mejor,
Intentemos trasladarnos a una noche gélida en un castillo medieval. Es mediados de enero, y nos encontramos en el castillo de Karlstein alrededor del año 1375. Afuera hay nieve y brilla a la luz de la luna. Un viento agudo silba ocasionalmente entre las almenas y penetra por las rendijas hacia el interior. Las frías piedras han absorbido el frío de todo el día. En los rincones de la habitación, incluso se ha asentado escarcha en las paredes. Dentro del castillo reina el silencio, interrumpido solo por los pasos lejanos de los guardias en las murallas. En la torre más alta, en su cámara privada, descansa el propio soberano, el rey Carlos IV. Su dormitorio es pequeño, pero acogedor. En la chimenea se consumen los últimos leños que el ayuda de cámara del rey añadió hace una hora. El rey duerme en una gran cama con dosel, su cuerpo envuelto en un suave camisón de lino. Sobre él tiene capas de mantas y una imponente piel de oso, regalo del rey húngaro. Las pesadas cortinas de terciopelo de la cama están corridas. Cerca de su cabeza, una antorcha en un candelabro ilumina tenuemente, proyectando sombras parpadeantes sobre el dosel bordado. En un taburete junto al lecho hay una copa de vino caliente aromatizado con especias. El rey lo bebió antes de dormir para calentarse. Junto a la puerta de la cámara, su fiel ayuda de cámara está sentado en un banco, envuelto en una capa y dormitando sentado, listo para servir en cualquier momento. Ocasionalmente, el rey tiembla en sueños. El aire en la estancia se enfría, después de todo, y una fría corriente de aire del exterior encuentra su camino incluso a través de las rendijas de las contraventanas. El rostro del rey, que asoma por debajo de las mantas, siente esa ráfaga y el soberano instintivamente se hunde más en el calor de las cobijas. Un piso más abajo, en el salón principal del castillo, yacen en el suelo y en los bancos los caballeros y cortesanos del rey. Después del banquete vespertino, la servidumbre extendió aquí heno fresco y paja. Ahora los caballeros se apretujan lo más cerca posible del gran hogar abierto en el centro del salón, donde brillan las brasas. Cada uno está acurrucado en su propia capa o manta. Algunos usan sillas de montar o capas enrolladas en lugar de almohadas. Desde la cercana cocina llega un débil olor a humo y hierbas. Allí, en un rincón de la cocina, duerme el cocinero Ondřej con sus dos ayudantes. Cocinaron todo el día, así que se quedaron a pasar la noche junto a los fogones. Se acostaron en un camastro cerca del gran horno, que todavía irradia calor residual. Cada uno tiene un bulto de trapos bajo la cabeza y se han echado por encima mantas de lana que durante el día servían de manteles. Junto al horno, la gata de la cocina se ha acurrucado y ronronea contenta. Ella también aprovecha el calor del hogar. El cocinero Ondřej sonríe satisfecho mientras duerme. El calor del gran horno le calienta la espalda. Después de pasar todo el día cocinando, está tan cansado que ni siquiera lo despierta la ocasional ráfaga de aire frío que entra por la puerta entreabierta de la cocina. Los soldados de la guarnición del castillo duermen en el cuarto de guardia, junto a la puerta. Es una habitación pequeña para 10 hombres que no huele precisamente a violetas. En el aire se siente sudor, cuero y el humo de una linterna. 5 soldados yacen en camastros de madera junto a las paredes, los restantes en el suelo sobre paja. Uno de los soldados castañetea los dientes mientras duerme, e inconscientemente se acurruca más cerca de su compañero en el catre vecino para captar un poco de su calor corporal. Todos llevan túnicas y calzas. Muchos ni siquiera se quitaron las botas, solo se las aflojaron. Se han echado por encima pesadas capas militares. Uno de los guardias está de servicio y precisamente está recorriendo las murallas. Se ajusta el abrigo al cuerpo y sube las escaleras en la fría oscuridad de la noche. Cuando pasa junto al salón principal, echa un vistazo adentro, ve a sus compañeros durmiendo y el fuego apagándose en el centro, así que añade unas astillas y un leño para reavivar las brasas. Luego continúa. Mientras tanto, en el cuarto de guardia, los demás soldados respiran tranquilamente y uno de ellos ronca suavemente. Mientras tanto, abajo en la planta baja del castillo, en el establo, duerme en compañía de los caballos el mozo de cuadra gira. Cuidó de los caballos todo el día y ahora descansa acurrucado en el heno, en un rincón del establo. A su alrededor, en los boxes, están los caballos de los caballeros, que de vez en cuando resoplan o patean el suelo.
Su aliento cálido y su calor corporal hacen el establo más soportable que el exterior helado. Gira se ha cubierto con su capa de lana. Ha puesto un saco de pan bajo su cabeza y se ha dormido profundamente, acompañado por el tranquilo rumiar de sus protegidos. En el establo se siente una mezcla de olor a heno y el penetrante hedor del estiércol de caballo, pero a Gira no le importa. Está contento de que sus compañeros cuadrúpedos lo calienten por ambos lados. Él también sobrevivirá así la noche helada, con la ayuda de los animales y una cama de paja. Así sería, más o menos, la estampa del castillo nocturno. Cada rincón está lleno de gente durmiendo, desde el rey en la comodidad de sus edredones hasta el mozo de cuadra sobre la paja en el establo junto a los caballos. En todas partes reina el frío y la penumbra, pero gracias al fuego, las mantas y la compañía de otras personas, todos sobrevivirán a esta noche helada. Resumamos para concluir los trucos probados de los habitantes de los castillos medievales que les ayudaban a sobrevivir a la noche helada. Manténganse juntos. Junto con otros, se calentarán mejor. Acuéstense cerca unos de otros. Compartan las mantas sin problemas y no tengan miedo de acurrucarse. El cuerpo humano es el mejor radiador, y el calor colectivo puede combatir el frío mejor que un individuo solitario. Envuélvanse en capas. No se quiten la ropa para dormir. Al contrario, déjense puesto incluso el abrigo o la capa. Cuantas más capas de tela tengan sobre y alrededor de ustedes, más lentamente escapará el calor. Si solo tienen una camisa ligera, pónganse encima un suéter de lana o envuélvanse una manta alrededor del cuerpo. Estén cerca del fuego. Acuéstense lo más cerca posible del hogar o la chimenea. El calor de las brasas puede mantener el entorno un poco más cálido. Si el fuego se está apagando, intenten añadir otro leño, pero con cuidado de no despertar a los demás o causar un incendio. Sellen las corrientes de aire. Cierren las contraventanas y las puertas. Tapen las rendijas con telas o paja. Si tienen una cama con dosel, corran las cortinas alrededor para que no les dé el aire frío. Si duermen en el suelo, rodéense por los lados con esteras o cortinas improvisadas. Calienten la cama de antemano. Pongan en la cama una piedra o ladrillo caliente envuelto en un trapo. O calienten las mantas sobre el fuego. Así no les esperarán sábanas heladas cuando se acuesten. Una piedra caliente a los pies mantendrá el calor hasta bien entrada la noche. Caliéntense desde dentro. Antes de dormir, coman o beban algo caliente. Una sopa caliente, gachas o vino especiado les dará sensación de calor. Pero cuidado de no exagerar con el vino. Demasiado alcohol solo los deshidrataría y por la mañana les dolería la cabeza. No se levanten al frío. Una vez que estén calientes bajo la manta, quédense allí hasta la mañana. Para las necesidades nocturnas, tengan un orinal listo junto a la cama, para no tener que correr afuera al frío. Duerman, si es posible, toda la noche de un tirón. Cada vez que sacan la nariz de debajo del edredón, se enfrían innecesariamente. Como se puede ver, la mayoría de estos consejos siguen siendo válidos hoy. Por ejemplo, en un campamento de invierno, o si se corta la calefacción, actuaríamos de manera muy similar. De estos principios queda claro que, incluso después de siglos, el principio de sobrevivir a una noche de invierno no ha cambiado mucho. Calor, compañía, aislamiento y un poco de coraje son clave en cualquier época. Cuando comparamos el sueño medieval con el nuestro de hoy, es como la noche y el día. Y sin embargo, incluso ese duro dormir en el castillo era más lujoso que las condiciones en las que pasaba la noche la gente común en el pueblo. Las cabañas rurales solían tener solo tierra apisonada en lugar de suelo y un hogar abierto sin chimenea. El humo salía por agujeros en el techo y la mayor parte del calor se iba con él. Los campesinos y sus familias dormían en camastros o sobre la estufa, pec, y a menudo compartían la habitación con el ganado, que los calentaba. En comparación con ellos, los señores del castillo e incluso la servidumbre tenían la ventaja de tener piedras, estufas, chimeneas y muros más gruesos. Aunque el castillo se helara, seguía ofreciendo más refugio contra el viento y posibilidades de calentarse que una endeble cabaña de madera. Mientras que la gente de entonces se dormía rodeada de paja y pieles en estancias heladas, nosotros nos acostamos en camas blandas en dormitorios agradablemente cálidos y acogedores. Calefacción central, aislamiento en las ventanas, colchones de espuma viscoelástica,
Todo esto le parecería un milagro al hombre medieval. Pasamos la noche de hoy en pijama bajo un edredón ligero y, aún así, a menudo no tenemos frío, lo cual es un lujo que solo un rey podía permitirse, e incluso él, no siempre. Muchas de las cosas que eran realidad cotidiana para nuestros antepasados ya ni siquiera podemos imaginarlas. Por ejemplo, que por la mañana el agua en un vaso se congelara dentro del apartamento, o que durmiéramos 5 personas juntas en el suelo. Nuestros antepasados, sin embargo, estaban acostumbrados. No conocían otra cosa, y así se curtieron e idearon métodos para arreglárselas. Sin embargo, no deberíamos compadecer a la gente medieval como si sufriera constantemente de frío. Ellos mismos quizás dirían que a menudo tenían calor más que suficiente. Bastaba con acercarse al fuego o acurrucarse en un sayo. Además, muchas de sus costumbres han perdurado de forma modificada hasta hoy. Por ejemplo, seguimos usando mantas mullidas y edredones de plumas. El principio es el mismo que el de la cobertura de piel. El dicho, meterse en la cama caliente, sigue teniendo el mismo dulce significado que antaño. También bebemos bebidas calientes por la noche exactamente igual. ¿Quién de nosotros no disfruta de una taza de vino caliente o té caliente antes de dormir en invierno? Cuando tenemos frío, nos ponemos más capas, nos ponemos calcetines extra, o nos acurrucamos con nuestra pareja, o metemos a la mascota bajo la manta. Y exactamente esto hacían también las personas medievales. También la romántica cama con dosel, que admiramos en los palacios, fue en realidad un invento contra el frío y la incomodidad. Hoy la percibimos como decoración de dormitorio de princesas, pero sus raíces son puramente prácticas. Todavía en el siglo XIX, las camas con dosel, las pesadas cortinas alrededor del lecho o los calentadores de cama eran parte del equipamiento habitual de los hogares. Hoy los encontramos solo como decoración o piezas de museo. Perdieron su función original porque simplemente no los necesitamos. Y hay más ejemplos como este. Nuestro mundo moderno difiere enormemente del medieval en tecnología y confort, pero el deseo humano de calor y un sueño cómodo sigue siendo el mismo. Cuando nos acurrucamos bajo los edredones durante una tormenta de invierno, experimentamos en realidad una sensación de alivio similar a la de una persona hace 600 años que acababa de envolverse en pieles junto a una chimenea crepitante. La comodidad que hoy damos por sentada es el resultado de una larga evolución y también de lecciones que hemos heredado de generaciones anteriores. Es bueno recordar de vez en cuando que lo que consideramos mínimo, como 20 grados Celsius en el dormitorio, habría sido un sueño inalcanzable antes. A veces, sin embargo, las comodidades modernas fallan, por ejemplo, cuando se corta la calefacción o la electricidad en pleno invierno. De repente, nos vemos obligados a experimentar un pedazo de la realidad medieval en nuestra propia piel. Nos ponemos varias capas de ropa, encendemos velas o la chimenea, bebemos té caliente para calentarnos y nos acurrucamos bajo todas las mantas que encontramos. De repente descubrimos que los viejos trucos funcionan también hoy y que sin ellos, la noche helada es muy desagradable. Incluso en el famoso Palacio de Versalles, en Francia, todavía en el siglo XVII, la nobleza se quejaba del frío. Los enormes salones no se podían calentar con chimeneas, así que los invitados del rey Luis XIV bailaban en los bailes con abrigos y pieles. La ostentosa moda barroca, con muchas capas de ropa, surgió en parte precisamente de la necesidad de calentarse. Solo la era moderna, con sus inventos técnicos, trajo interiores verdaderamente cálidos para todas las clases sociales. Después de todo, incluso hace 100 o 150 años, el frío en los dormitorios era común también para nuestros antepasados en el campo y en las ciudades. Los calentadores de cama y los edredones pesados fueron estándar hasta el siglo XIX. La calefacción central no se extendió hasta el siglo XX, por lo que nuestras bisabuelas y bisabuelos nos contaban cómo se formaba escarcha en los cristales de las ventanas en invierno y cómo dormían en la habitación fría acurrucados en los edredones. El verdadero confort de los dormitorios calentitos, tal como lo conocemos hoy, es, por tanto, una comodidad muy reciente. Quizás esta mirada al pasado les haya interesado. Cuando se vayan a dormir esta noche, tal vez recuerden a nuestros antepasados y su ingenio. En resumen, la Edad Media definitivamente no era apta para frioleros. Sin embargo, nuestros antepasados, gracias a su resistencia e ingenio,
Lograron domar incluso el helado castillo de piedra y convertirlo en un lugar donde se podía sobrevivir, e incluso dormir hasta el día siguiente. Gracias por su atención y por ver hasta el final. Me alegrará si le dan me gusta a este vídeo y lo comparten con sus amigos. Les deseo una buena noche calentitos y espero verlos la próxima vez. Hasta la próxima.